Bendición y paz de nuestro Señor sobre todos los que escuchan esta bendición que Dios nos ha permitido compartir. En esta segunda parte de la fe completa, iniciamos con la autocorrección. Dentro de la autocorrección estuvimos hablando acerca de conocerme a mí mismo como primer principio fundamental de 3 que se han de tratar. Dentro de ese conocerme a mí mismo encontramos también que al mirarnos internamente y externamente encontramos a un elemento no deseado dentro de nosotros que le llamamos la mala inclinación. La mala inclinación que está con nosotros para hacernos caer, literalmente hacernos caer, hacernos fallarle a Dios, lo cual se ve como una terrible tragedia. Hoy estaremos hablando acerca de esta misma mala inclinación como segunda lección de conocerme a mí mismo. Y el título de este episodio, de esta parte, le pondremos el fin de la mala inclinación. Es decir, parece que todo termina aquí. Para hablar de el fin de la mala inclinación, vamos a recordar una vez más los 3 niveles de la fe. El primer nivel es así el Señor quiere. El segundo, todo es para bien. Y el tercero, ¿qué quiere el Creador que haga? Estos 3 niveles los hemos tratado en la cotidianidad de la vida, respecto a la fe, en cómo actuamos, en las situaciones que se dan de cada día y cómo se manejan dentro del contexto de estos 3 niveles. Pero ahora asaltaría una pregunta cuando estamos hablando de la mala inclinación. ¿Será que este elemento llamado mala inclinación está fuera de estos 3 principios? Si todo lo que sucede es porque el Señor quiere, si todo lo que sucede es para nuestro bien, entonces ¿dónde encaja la mala inclinación? Porque se supone que entonces todas las cosas redundan en qué quiere el Señor que yo haga, qué quiere el Señor de mí. ¿Cómo cabe la mala inclinación dentro de los niveles de la fe? Vamos a mirar eso con la intención de la claridad, especialmente en las Escrituras, sobre todo. Cuando el creyente sabe o entiende que después de pecar debido a la mala inclinación, que esta mala inclinación, que esta situación que vivió es para bien, se despierta de ese fracaso para acercarse al Señor. Entonces, en efecto, ya no posee la mala inclinación, porque como ya se dijo, la mala inclinación no es más que la herejía que nos lleva a la autopersecución, a torturarnos con el pensamiento de que yo pude haber superado esto, yo pude haber pasado esta prueba, ¿por qué caí? ¿Por qué me equivoqué? Es decir, no he podido vencerla. Tengamos en cuenta que se refiere a después de la acción, no antes, porque cuando estamos frente al evento, sencillamente caemos. Así que todos estos juicios y todas estas cosas que nos hacemos se dan después del acto, cuando ya todo pasó. Y si ya pasó, la pregunta sería, ¿hay alguna forma de cambiarlo? Por supuesto que no. Entonces se debe entender que así el Señor lo quiso. Es decir, va a sonar escandaloso, pero cuando he pecado es porque el Señor quiso que yo pecara. De hecho, recordamos el pasaje cuando el Señor le dice a David que no haga un censo y luego dice, ¿cómo hacemos para inducir a David a que peque? A que haga el censo. El Señor provoca aún, y vuelvo a decir, suena escandaloso, mi caída. ¿Por qué? Porque todo es
para bien, así lo quiso, no hay ninguna duda de que todo es para bien. Y al final voy a redundar en hacer lo que el Señor quiere que yo haga. Vamos a tratar de entenderlo. En la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo explica este incomprensible acto, oye bien, de Gesed. Porque al final es un acto de Gesed, es decir, de amor, de compasión, de misericordia. Para entender más ampliamente este dilema, vamos a volver a leer el texto de Romanos capítulo 7, leído en la lección anterior, versículos 7 al 14. Cuando Pablo habla de la ley como la que parece que me inculpa o me lleva a fallar. Leemos. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera no codicies. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron, en cambio, muerte espiritual. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó y usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Pero, ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Es decir, aquí estamos observando que la ley es la que al final de cuentas me dice lo que soy y me condena. Me lleva el pecado a rastras por lo que yo soy, un ser humano cargado y acompañado de una mala inclinación. ¿Qué dice Gálatas 3:23, a donde queríamos llegar luego de leer este pasaje? Dice, antes de que se nos abriera el camino de la fe, oiga bien, antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Es así entonces que es por fe, es por medio de la fe, pero la fe actúa primero por la ley que me condena por mis maldades, es decir, por mi mala inclinación. ¿Quién me hace ver mi mala inclinación? La ley que Dios estableció. No solo me desnuda como malo, sino que establece una condena por mi maldad cuando dice: el alma que pecare, esa morirá. Por lo cual Pablo declara que cuando peco estoy muerto, siendo la misma ley la que ejecuta el juicio sobre mí. Otra vez, la ley que Dios estableció es la que declara mi muerte. Pero esa misma ley en realidad me instruye y protege para salvarme. Ella me confina, es lo que dice el texto acá, me encierra, me atrapa en ella misma, como imagínate en el cuarto de tu casa, la ley coge y te encierra allí y te dice: eres malo. Tú eres malo. ¿Quién me lo está diciendo? La ley. Cuando habla del mandamiento no codiciarás, está diciendo: tú eres un codicioso. Entonces me encierra y crea ese cerco de seguridad alrededor de mí
y con el más grande y paciente maestro me instruye para guiarme hacia la fe y encontrar así la muerte. No la muerte mía, sino la de la mala inclinación que está en mí. Al encontrarme o hacerme encontrar con mi maestro, tal como lo dice en Colosenses 2:11. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Qué hermoso, no sé si estamos captando esto, vamos a decirlo de otra manera, porque es maravilloso lo que es un acto de Gesed. Esto quiere decir que nuestra mala inclinación, que me hace errar delante del Señor, ha sido develada por la ley que dice no codiciarás. Ella me dice que lo que hago es malo y merezco la muerte. Ese señalamiento al final es una instrucción que me dice que debo reaccionar ante tal acusación. Es la ley la que me dice que por mi mala inclinación puedo morir. No lo sabía, no lo entendía. No había en mi mente la idea porque yo no conocía al Señor. Pero con la claridad del conocimiento que la ley hace sobre mí, al develarme lo que yo soy, me declara firmemente que la única fórmula o medio para acercarme al Señor es la fe. Y esta se ilumina a través de Jesucristo. Así que entonces, toda solución se halla en la emuná. Mire qué maravilloso es el Señor. Al entender esto, nos queda entonces claro que cuando la mala inclinación me hace pecar, que sé que es pecado porque la ley me ha instruido y me ha dicho que lo es, entonces debo mirar con emuná, y al hacerlo soy libre de culpa por medio de Jesucristo, concluyendo en que todo resultó para bien, pues de esa manera me acerco más al Señor, que debe ser en continuo crecimiento, pues como resultado y después de mi falta, o la falta del creyente, o la falta mía, o la falta tuya, ya no nos vamos a ocupar de la mala inclinación en pensar en ella, sino solamente en que Dios me está supervisando constantemente, y entonces voy a actuar conforme a su propósito y a su dirección. Antes de tomar decisiones voy a pensar, voy a meditar, voy a rogar a Dios que me guíe para yo llegar a buen puerto. Es así y solo así que el creyente crece. Entonces volvemos a repetir, ¿cómo crece el creyente? ¿Cómo llegas a ser un buen hijo de Dios? Cuando la ley te está sentenciando y a través del Espíritu, la ley llega a tu corazón y te dice lo que estás haciendo es incorrecto. Esa mala inclinación, esa mala actitud, Él te la quitó, pero tú sigues ejerciendo. Entonces corrige tu paso, antes no lo tenía, y busca y acércate al Señor. Y te das cuenta que cada vez que has caído y te levantas a buscar al Señor, lo haces con mucha más fuerza que ayer. Y en cada paso que das, vamos creciendo y creciendo en nuestra relación con Dios. Si nunca hubiésemos pecado, nunca hubiésemos encontrado a Dios. Y si como creyentes nunca nos equivocamos y nunca fallamos, no vamos a crecer jamás delante del Señor, porque es a través de esa mala inclinación que está en mí que la ley me descubre, y cuando ella me descubre, entonces yo quiero pasar por encima de ella a través de la sangre del Hijo de Dios, a través de la mediación, a través de la expiación y a través de seguir los consejos y el concepto de su palabra. Entonces entiendo que todo esto, mala inclinación y todo lo que la ley dice y hace, termina siendo un acto de Gesed, un acto de misericordia. Entonces aprendemos que los fracasos sufridos se convierten en bien para mi relación con el Creador, con los demás y hasta conmigo mismo. Por eso concluimos esta enseñanza
con estas palabras: el hombre debe agradecer por el mal con todo su conocimiento y con todo su corazón, como agradece por el bien. Cuando damos gracias por las cosas malas, cuando damos gracias por los errores, cuando damos gracias por nuestras equivocaciones, estamos reconociendo que estamos bajo su supervisión divina, porque Él tiene el control de todo. No hay nada que se salga de sus manos. Hasta los cabellos de tu cabeza están contados. Por lo tanto, nada está fuera de Él. Así el Señor quiere, significa, como le hemos enseñado, que todo está bajo su control y todo está bajo su voluntad. Y como dice el dicho popular entre los creyentes, no se mueve la hoja de un árbol si el Señor no quiere. Así no pasa nada si el Señor no quiere. Por lo tanto, hasta tu pecado y mi pecado es voluntad de Dios, con el fin de mostrarme quién realmente soy yo, para que me conozca a mí mismo y a través de la fe pueda vencer esos obstáculos y crecer en Él. Pero recordamos, todo consiste en la fe, porque si el creyente no se apropia de la fe, si el creyente no acepta que es por voluntad de Dios que las cosas pasan, va a seguir golpeándose contra la pared y golpeándose contra la pared y nunca va a avanzar y nunca va a crecer. Escuchar, por ejemplo, cuando a alguien que consume droga dice hay que hacerle liberación y le hacen liberación y vuelve a la droga y le hacen liberación y vuelve a la droga y le vuelven a hacer liberación y vuelve a la droga. Porque no es un tema de liberación. Es un propósito del Señor. Oye bien, es un propósito del Señor hacerle caer para mostrarle su maldad, porque la ley dice, eres drogadicto. Y así como eres, no vas a entrar al reino de los cielos. Entonces, cuando el drogadicto entiende eso, o cualquier pecado que sea, va a reaccionar contra él y va a rogar porque el Señor elimine esa mala inclinación de su vida. Y entonces, cuando lo entiende, se dará cuenta de que todo es para bien, que hay un propósito definitivo en su vida de parte de nuestro Dios eterno y maravilloso para llevarlo a un crecimiento y, como dice en Efesios 4, a la estatura de un hombre según Cristo. ¿Cómo voy a llegar a la estatura de un hombre según Cristo si nunca descubro quién soy? Si no me he dado cuenta de cuáles son los parches que tengo que arreglar en mi vida. Es a través de eso, de la mala inclinación, de nuestros errores, de nuestros pecados. Es por medio de ellos como Dios trabaja. Así como hemos hablado de la fe, en que me sale mal un negocio para que yo despierte y reaccione y confíe en el Señor, de la misma manera está el tema de la mala inclinación. Confiar en el Señor, que Él tiene el control de todo, y así yo poder salir victorioso y creciendo en el Señor. Así que de ahora en adelante ya no maldeciré, ya no me quejaré, ya no pelearé contra la mala inclinación, como diciendo por qué hice esto, por qué hice lo otro, sino tomar pasos definitivos a aceptar que ese es un problema que yo tengo, que esa es una debilidad que yo tengo, lo cual es desagradable a Dios, y como es desagradable a Dios, voy a acercarme al Señor, a pedirle su fortaleza, a confiar plenamente en Él, es decir, emuná, porque Él es el único que puede sacarme adelante en esto. Y entonces así aprenderé qué quiere el Señor de mí. Un abrazo fraterno. Shalom.